Buenos días, pueblo de México. Hoy es martes 13 de enero del año 2026. Bienvenidos sean ustedes a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy, como siempre, le tengo mucha, pero que mucha información. Le cuento que los vendepatrias continúan haciendo de las suyas. Le presento la propuesta del INE para la reforma electoral. Pablo Lemus apoya el intervencionismo en Washington. La Fiscalía de Michoacán sigue intentando explicar la detención de Yesenia Méndez. Meta refuerza su apuesta por la inteligencia artificial con nueva presidenta asociada al gobierno de Donald Trump. Javier Milei estrena redes sociales en inglés. Delcy Rodríguez desmiente a Wikipedia y Donald Trump. Y también le cuento una noticia sobre que Bad Bunny rinde homenaje al activista chileno Víctor Jara y le cuento mi reseña de la película La Empleada. No se vayan, comenzamos. Y aquí vamos otra vez, solecitos, en contra de los vendepatrias que no se aguantan las ganas de un posible intervencionismo de Estados Unidos, con tal de que a la presidenta Claudia Sheinbaum le vaya mal, según ellos. Pero su ambición y deseos de revancha no les permite tener un poquito de dignidad. Cuestionada en su conferencia mañanera sobre las campañas de opositores en Estados Unidos para darle una mala imagen a México, la presidenta Sheinbaum señaló que estos personajes están desesperados por llamar la atención del otro lado de la frontera debido a que perdieron la confianza y el apoyo popular tras los abusos y saqueos durante los gobiernos neoliberales y solo buscan llamar la atención del otro lado. Miren, poco a poco el apoyo popular se les acabó. Y también se les va a acabar el poquito apoyo que tienen del otro lado. Y es que hay que recordar que hace unos meses la senadora del PAN, Lili Téllez, se invitó solita a entrevistas con la cadena Fox News para denunciar al gobierno federal por una supuesta protección a los cárteles del narcotráfico, donde incluso tuvo la audacia de pedir apoyo de Estados Unidos para el combate armado en contra de grupos criminales. Aquí la definición de toda una vendepatrias hecha y derecha, sobre todo de derecha. Pero bueno, en su posicionamiento la presidenta dijo que estas figuras buscan los reflectores afuera porque en México ya no los tienen. Además, Sheinbaum aseguró que la oposición quiere hacer quedar mal a su administración, básicamente para acusarla con el gobierno de Donald Trump. Mira lo que nos está haciendo, le dicen. Aunque a estos traidores se les olvida que ella es presidenta de todos los mexicanos y que su mandato es constitucional. Y ella ganó en las urnas, que no se les olvide. Y su deber es defender los intereses de la nación y no de las empresas o gobiernos extranjeros. Sheinbaum expuso que ante este tipo de escenarios es necesario seguir explicándole al pueblo el proyecto de nación de la Cuarta Transformación y fortalecer la relación México-Estados Unidos para no dejarse llevar por esos chismes de conservadores agitadores. Vamos con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que sí es que la oposición en México lo que ha estado buscando y lo ha manifestado durante todos estos meses es una mala imagen del gobierno de México en Estados Unidos. Toda esta idea de que aquí protegemos a la delincuencia organizada o narcopresidente, narcocandidata, que viene de una campaña de ellos. Si tiene influencia ya, pues no sé qué tanta influencia tenga, pero si la buscan. ¿Y qué pretenden ellos? ¿Qué les gustaría a ellos? La intervención de Estados Unidos en México. Esa es la verdad. Porque como no tienen apoyo popular en nuestro país, porque ya no tienen apoyo popular, ellos creen que tienen que ir a buscar desde fuera
para afectarnos. Pues que sí es, no hay ninguna diferencia con el conservadurismo del siglo XIX. Buscan que de afuera vengan a gobernarnos. Solecitos, ¿ustedes se acuerdan cuando Trump puso el grito en el cielo por la falsa protesta de la Gen Z y los muchos problemas que tenía México sin fijarse en los muchos problemas que hay en Estados Unidos? Bueno, pues en este mismo espacio le expusimos que de repente comenzó a aplicarse el nado sincronizado entre medios internacionales y hasta influencers pro-Trump. Plataformas como la BBC News, la Deutsche Welle y hasta la conspiracionista Alex Jones, de repente comenzaron a publicar notas y mensajes sobre una supuesta insurrección social en México. Y vaya insurrección, porque todo ese movimiento inflado y conservador se vino abajo cuando se confirmó que uno de los principales revolucionarios digo yo, estaba ligado al PAN, y a las 2 semanas ya nadie se acordaba de la generación Z. Nadie se acordaba, ya todo había pasado. Pero eso sí, nos regalaron excelentes memes. En fin, hablando de voces que buscan cualquier pretexto para acusar al gobierno de México con Donald Trump, ayer se dio a conocer que el conservador ex integrante de Cairo, grandes rolas, Rafael, grandes rolas, el señor Eduardo Verástegui pidió la ayuda de Donald Trump por una supuesta censura en el Canal 11 y el Canal 14, tras su entrevista con Sabina Berman. Un saludo, Sabina Berman. Y mire, más allá de que Verástegui sea censurado o no, porque ese es otro debate, que si quieres se lo traemos mañana, pero esa es otra cosa, de nuevo resulta una ofensa que el señor recurra a Donald Trump para denunciar una supuesta violación a su libertad de expresión. Imaginemos, solo por un momento, que vivimos en un mundo paralelo. ¿Por qué no Eduardo Verástegui primero publicó un mensaje para pedir el apoyo de la presidenta Sheinbaum? Pues porque a estos grupos no les interesa el Estado de Derecho. Lo único que quieren es debilitar la figura de la presidenta porque saben perfecto que no tienen los votos ni para 2027 y mucho menos para la elección presidencial del 2030. Pero bueno, sobre la carta que un grupo de 75 congresistas demócratas estadounidenses, legisladores, enviaron al secretario de Estado Marco Rubio para mostrar su oposición al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela y las amenazas sobre una acción militar estadounidense dentro de México, la presidenta señaló que no fue un asunto cabildeado por el gobierno de México, pues no están del lado de los demócratas ni de los republicanos. México es un país libre y soberano y respeta la autodeterminación de otras naciones. Lo hemos dicho 1000 veces. Además, la mandataria federal sostuvo que no sabe cómo se dio esa comunicación, pero la agradeció y reiteró que el objetivo es garantizar una buena relación por el bien de ambos países. Ya para que los propios legisladores de Estados Unidos le digan a Trump que se calme con sus arranques, es porque de plano están viendo y no ven. Primero, que nada, se debe respetar el derecho internacional y la soberanía de los pueblos. Y segundo, que este tipo de acciones comienzan a desgastar su propia imagen rumbo a las elecciones de noviembre, que no se nos olvide que hay elecciones en Estados Unidos. Y en medio de todo este caos y cuando más necesitamos cerrar filas alrededor de la defensa de nuestra soberanía, parece que ha nacido un nuevo héroe nacional. Sí. Uno de esos inesperados que no más porque no tiene bandera, sino en una de esas se aventaba como niño héroe o ya lo hizo en un mal viaje. Pero sí, no te rías de León Larregui, por favor. Estamos hablando de él, de nuestro querido y siempre 420 León Larregui, quien ya se le antojó al solecito, quien en su cuenta de X respondió a un porrista de Donald Trump al asegurar que existen muchos estadounidenses que viven en paz en México y que los verdaderos patrones de los cárteles del narcotráfico son los consumidores y lavadores de dinero que se encuentran en Estados Unidos. Por favor, todos, acompáñenme con un aplauso lento para León Larregui. ¡Bien!
Este Beatle mexicano reiteró que nuestro país es libre y soberano y que aunque estemos en buena onda y pues se le aliviane, los mexicanos estamos dispuestos a defender nuestra tierra hasta el final. Y se lo dijo en inglés, ¿eh? O sea, Leona Regui ahí en bilingüe, para que no hubiera pretexto de que no lo entendieron. Quien también se lanzó contra Donald Trump por sus decisiones contra el mundo y las omisiones dentro de su país fue el actor Mark Ruffalo, quien en la gala de los Globos de Oro lo menos que le dijo al señor de la Casa Blanca fue delincuente convicto. ¿Y saben qué? Mentira no es. Vamos con las declaraciones de este actorazo. Aunque aclaramos que tuvimos que ponerle pip a varias palabras porque de verdad que su pecho no es bodega. For Renee Nicole Good, who was murdered. We have a vice president who's lying about what's happening. We have we're in the middle of a war with Venezuela that we illegally invaded. He's telling the world that international law doesn't matter to him. The only thing that matters to him is his own morality. But the guy is a convicted felon or convicted rapist. He's a pedophile. He's the worst human being in the world. If we're relying on this guy's morality for the most powerful country in the world, then we're all in a lot of trouble. So this is for her. This is for the people in the United States who are terrorized and scared today. I know I'm one of them. I love this country, and what I'm seeing here happening is not America. Si el señor YouTube me está escuchando, que no nos vaya a censurar este video por todas las cosas que acaba de decir este actorazo, pero mentiras no dijo. En fin, ahora le voy a hablar de otra cosa, y es que usted tiene que estar muy atento a esto, porque es muy importante. Ya empezó la remambaramba de la reforma electoral, pues ya aparecieron los primeros listillos que quieren aprovechar este debate para ganarse su moche en modo bajita la mano. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral entregaron este lunes a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral un documento con 241 propuestas para una eventual reforma en la materia. El texto fue aprobado por la mayoría del Consejo General y forma parte de las propuestas que el Ejecutivo analizará antes de enviar su iniciativa al Congreso. La entrega se realizó en instalaciones de la Secretaría de Gobernación con la presencia de 9 de los 11 consejeros, ya que no acudieron las consejeras Dania Rabel y Claudia Zavala. Además del documento que contó con el respaldo de los consejeros, el INE presentó un segundo archivo con planteamientos individuales que no lograron acuerdo al interior del órgano. Como les estaba diciendo, sobrecitos, uno de los puntos que más llamó la atención fue la propuesta para que el presupuesto del INE, escuche bien, esté vinculado al crecimiento del Producto Interno Bruto, con el argumento... Ay, no. Ay, son hilarantes. Pura comedia involuntaria. Ellos quieren que con el aumento del PIB eviten recortes basados en criterios políticos y garantizar estabilidad financiera para la organización de elecciones. No, pues wow. Sin embargo, esta idea abre un debate interesante, pues si ligamos el presupuesto electoral al PIB, al final, eso podría no reflejar las necesidades reales de los procesos electorales, que no siempre coinciden con los ciclos económicos. En escenarios de bajo crecimiento o de recesión, el esquema incluso podría traducirse en menos recursos para las tareas clave como la fiscalización o la capacitación electoral. O sea, que los consejeros casi se quieren agandallar y servir con la cuchara grande porque luego de los recientes recortes presupuestales, esto ante los lujos y excesos del INE, ahora quieren que todo dependa del PIB para que así sus recursos estén garantizados, casi intocables. Y yo les pregunto a los consejeros del INE, ¿y su nieve de qué la quieren? Por su parte, el presidente de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez, rechazó de forma directa esta propuesta, porque él, mira, si algo tiene es que es bien claridoso y les dijo, y sostuvo que el desempeño económico del país no guarda relación con las necesidades operativas del INE. Gómez también fijó una postura clara sobre el concepto de autonomía. Dijo no coincidir con el uso del término por las autoridades electorales, al considerar que la autonomía implica darse su propio gobierno y su propia ley. Aclaró que más allá del concepto, lo indispensable es que el instituto tenga independencia en sus decisiones, imparcialidad, legalidad y certeza. Porque claro,
El INE se las da de muy autónomo, pero ¿cuántas elecciones no estuvieron sujetas a la mafia del poder y los políticos tramposos que se robaron las elecciones con el clásico robo de urnas o por la manera institucional a través de la compra de voto, el ratón loco y todas esas cosas bellísimas que hacía el PRIAN? ¿Alguien se acuerda de los monederos Monex o del Pemex Gate? Ahí sí, los conservadores, los priistas como tú, no tienen nada que decir. Silencio incómodo, Coque. Durante el encuentro, Pablo Gómez también aclaró que el gobierno no busca consejeros sometidos ni autoridades electorales avasalladas y reconoció la necesidad de fortalecer la fiscalización, un rubro en el que adelantó que sí habrá modificaciones en la reforma. Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, afirmó que el instituto ha sabido adaptarse a todas las reformas desde su creación y que esta no será la excepción. Pero como una prioridad, fortalecer la capacidad técnica del instituto, o sea, presupuesto. Como bien saben, solecitos, la presidenta Sheinbaum dijo que su iniciativa de reforma se presentará en las próximas semanas y se espera que en estos días dé a conocer la fecha oficial del documento. Aunque eso sí, no hay prisa y se espera que la propuesta oficial tome en cuenta disminuir el porcentaje de diputados y senadores plurinominales. Eso no les va a gustar nada a la oposición. Van a estar chille en todos los medios. En ese campo, el INE pide mantener la balanza entre las fuerzas políticas. En fin, el tema de la reforma electoral apenas está comenzando y aquí esperaremos muy pendientes de las propuestas y disque propuestas, porque los mexicanos necesitamos un INE lejos de los fraudes electorales y si el INE no puede, entonces a otra cosa. Ya se dijo. Ay, ¿qué creen? Voy a hablar del Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, que gobierna Jalisco. Vámonos para ese bonito estado y su terrible gobernador, que se llama Pablo Lemus. Mire, él no se puede estar quieto. Y otra vez se está exhibiendo solito, pero ahora en un asunto internacional y que representa una ofensa a la soberanía de México. En su cuenta de Instagram, sí, porque todavía lo presumió al mundo bien orgulloso, el gobernador de Jalisco publicó un video de un evento oficial donde celebró la intervención del gobierno de Estados Unidos en Venezuela para el derrocamiento y secuestro de Nicolás Maduro. En su mensaje, Pablo Lemus se las dio de experto en geopolítica y calificó a Nicolás Maduro como un dictador, por lo que celebró la invasión estadounidense. Es que de verdad no reconocen la O por lo redondo, de verdad. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, pero bueno. Y él dijo que siempre se puede ser, bueno, yo le digo a usted más bien, que siempre se puede ser más entreguista, y Pablo Lemus aseguró que solo Estados Unidos era capaz de poner fin al gobierno chavista. ¿Qué? O sea, de que casi aplaudió la violación a la soberanía de un país. ¿En serio, gobernador Lemus? ¿En serio, Pablo? ¿Qué estás haciendo? Llevamos una semana todos unidos y concentrados en la defensa de México ante las amenazas de Donald Trump y tú te pones a aplaudir que haya presidentes que invadan un país a su antojo. ¿De veras, Pablo? Ya sabemos que es contrario a los principios de la Cuarta Transformación, pero ahora de plano se quitó la máscara y se mostró no solo como un conservador buena ondita, quien bien, pues que todos sabemos que sí es, se las dieron de progre buena ondita, engañaron a la gente y ahora hacen este tipo de cosas. Pero él también se exhibió como lo que es un vendepatrias en desarrollo que poco le importa la defensa de la soberanía nacional. O que de plano, y eso estaría mucho peor, no entiende los riesgos que un líder político esté pasando todas las leyes internacionales y la autodeterminación de los pueblos a su antojo. Apenas ayer la presidenta sostuvo una llamada de última hora con Donald Trump para resolver el tema de sus arranques en medios estadounidenses, donde duro y dale que iba a atacar a los cárteles mexicanos del narcotráfico y que se iba a meter a territorio mexicano. Pero parece que a eso a Pablo Lemus no le importa, porque en su comentario de Venezuela no hizo ninguna mención o condena sobre las amenazas desde Washington.
poco a poco se está cayendo la farsa de Movimiento Ciudadano y su falso movimiento progresista. Porque como ustedes bien saben, solecitos, los progre buena ondita son como el gemelo malo del chairismo. Se suponen de izquierda, pero un poco fifís. O sea que como supuestos progres en el pan naranja deberían tener clara autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía nacional. Pero a Pablo Lemus eso simplemente no le interesa. Vamos con las lamentables declaraciones de Pablo Lemus. Todo lo que clava la pregunta también de lo que sucedió en Venezuela. Miren, hablando de geopolítica, yo estoy completamente en contra de las dictaduras a nivel global. Maduro tenía que caer. Y el único país que lo podía hacer era Estados Unidos. Y yo por eso estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, creo que las determinaciones en torno al futuro de Venezuela se tienen que tomar democráticamente por las y los venezolanos, no por ningún otro país. Eso es lo que yo creo. ¿Qué va a pasar con lo de Venezuela? ¿Qué va a pasar con la negociación del Telecán? ¿Qué va a pasar con la geopolítica que estamos viendo ahora, la discusión de Groenlandia, etcétera? Le va a beneficiar a México. México va a seguir creciendo, y mucho. Y Jalisco, con mucho mayor razón. ¿Por qué? Porque nos estamos dedicando a dar certeza a las inversiones. La palabra mágica se llama certeza, y eso es lo que les damos. En la parte de certeza de la tierra, en cuanto a garantía energética, en cuanto a talento. Y ese no es el único problema en el que se involucró el gobernador de Jalisco en las últimas horas, pues durante una protesta estudiantil, espérenme, esta nota, tengo que confesar, que se la robé a Ponchairo ayer en la noche, que lo escuché, él le estaba dando esta nota y dije, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué yo no me involucré en este tema? Saludos, Poncho Gutiérrez. En fin, les decía yo que durante una protesta estudiantil contra su tarifazo al transporte público, al menos 4 personas fueron detenidas por varias horas y denunciaron una supuesta tortura en su contra por parte de policías estatales de Jalisco. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. De los supuestos torturados, 2 estudiantes de la Universidad de Guadalajara de 18 y 19 años de edad. Y según los reportes, fueron detenidos después de que concluyó la marcha, misma donde no se tuvo reportes de agresiones o destrozos. Según versiones de medios locales, los policías estatales realizaron las 4 detenciones por las actitudes violentas de los manifestantes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pablo Lemus qué? Pero eso no es lo peor, sino que a los detenidos se les acusó del delito contra la salud en modalidad de posesión simple y la supuesta aportación de navajas, aunque esa última acusación fue desestimada por el agente ministerial que atendió el caso. O sea, el solecito no podría vivir en Guadalajara. Luego le digo por qué. En fin, otra vez reiteramos el llamado al gobernador Lemus para controlar a su policía, respetar los derechos humanos y sobre todo defender a México de cualquier posible amenaza. Ya pare, por favor, Pablo. En fin, le traigo las breves de este bonito martes 13. En la mañana me desperté y alguien en la radio dijo, hoy es martes 13. Y dije, ¿qué? Que todo le salga bien, ¿eh? No crean esas cosas. Le cuento que el caso de Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular del alcalde Carlos Manzo, abrió una serie de interrogantes luego de que circuló una ficha oficial de su detención que desató versiones contradictorias. Ayer lunes, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclaró en una entrevista que Yesenia Méndez no fue detenida, sino citada a declarar por el homicidio de Carlos Manzo. Explicó que la diligencia se extendió por varias horas y concluyó hasta el día siguiente, motivo por el cual no regresó a su domicilio esa misma noche. Nos surgen muchas dudas. El fiscal confirmó que la ficha de detención difundida por el Registro Nacional de Detenciones sí fue real,
pero precisó que su publicación tuvo un objetivo preventivo: evitar una posible denuncia por desaparición forzada o secuestro, en caso de que familiares reportaran su ausencia. El fiscal precisó que este tipo de fichas solo se emiten cuando se superan ciertos plazos, para proteger jurídicamente a la autoridad y a la persona citada. Además, en otro detalle revelador, señaló que Yesenia Méndez fue requerida por su vínculo laboral con Samuel N., exdirector de protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, quien sí enfrenta cargos por su presunta participación en el crimen, pues fue él quien traicionó a Carlos Manso y que filtró la agenda de actividades de la víctima al grupo de sicarios que perpetró el ataque el 1 de noviembre pasado. Sin embargo, subrayó que no se acreditó ninguna relación de Méndez con el homicidio, por lo que quedó completamente desligada del caso. En paralelo, la propia Yesenia Méndez volvió a pronunciarse sobre el caso en su cuenta de Facebook. Denunció que la difusión de su supuesta detención sin información oficial dañó su imagen y reputación y generó desinformación entre la ciudadanía. Aseguró que como amiga y colaboradora cercana de Carlos Manso es una de las principales interesadas en que el crimen se esclarezca y que haya justicia para su líder. También afirmó que acudirá a declarar todas las veces que sea necesario, pues no tiene nada que ocultar, dijo Yesenia. Cabe recordar que tras conocerse el caso, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, declaró que la información que recibió indicaba que Yesenia Méndez trabajaba directamente con Jorge Armando N., alias el licenciado, señalado como autor intelectual del ataque contra Manso. Esta versión fue descartada más tarde por la Fiscalía de Michoacán, que negó cualquier vínculo de Yesenia Méndez con ese personaje o con la estructura criminal. ¡Qué galimatías! La verdad es que las autoridades de Michoacán se están metiendo en un laberinto de dichos, versiones, aclaraciones y desmentidos, del que va a ser muy difícil que salgan bien parados. Las preguntas sobre el caso de la secretaria particular de Carlos Manso siguen en el aire. Y yo se las voy a decir a usted para que usted las conteste. ¿Fue una detención o una confusión mal manejada? Todas las personas que son llamadas a declarar ante la autoridad cuentan con una ficha oficial de Registro Nacional de Detenciones. Yesenia Méndez seguirá desempeñándose en su cargo como funcionaria de Uruapan con todo y la desconfianza de Grecia Quiroz. Y aquí nada más, breve chismecito. No me acerques mucho la cámara, Solecito, por favor. Aquí yo le tengo que decir que como que algo se movió en Michoacán. Fíjese que hoy todo el mundo ahí dando declaraciones, el fiscal, el diputado Tafoya, que le encanta el foco público y diciendo, no, yo no dije que había sido un crimen político. ¿Quién dijo eso? No, yo confío en todos mis compañeros, diputados, aunque no sean de mi partido. Eso sí, los de Morena son unos fanáticos, pero yo nunca dije que sean asesinos. Y luego dice, no, y la presidenta está muy preocupada por Yesenia. ¿Qué? O sea, ¿nos quieren hacer gaslighting? Del gaslighting le voy a hablar más tarde. ¿Pero qué pasó? Bueno, se lo dejo ahí. Le cuento que la empresa tecnológica Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, dio un nuevo paso en su carrera ambiciosa por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial. La compañía anunció la incorporación de Dina Powell, ex asesora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un rol estratégico enfocado en alianzas con gobiernos e inversores para financiar y expandir su infraestructura de inteligencia artificial. Powell se sumará esta misma semana a la empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp. Ya valimos. De acuerdo con un comunicado oficial, su función será guiar la estrategia general de la compañía con especial atención en los proyectos de infraestructura vinculados a la inteligencia artificial, uno de los pilares centrales del futuro de Meta. En este nuevo cargo, la señora tendrá como misión principal construir y sostener alianzas estratégicas de capital, claves para financiar los megaproyectos de centros de datos que Meta necesita para impulsar su visión de la llamada superinteligencia, sistemas capaces de superar a los humanos en múltiples tareas. Zuckerberg destacó públicamente la llegada de la señora ejecutiva, ex empleada de Donald Trump, y en su comunicado aseguró que la experiencia de la señora en los más altos niveles de finanzas globales, sumada a su extensa red de relaciones internacionales, la convierten en una figura ideal para acompañar a Meta en esta nueva etapa de crecimiento acelerado.
La empresa ha intensificado de manera agresiva sus inversiones en infraestructura de inteligencia artificial. Actualmente, construye varios centros de datos de gran escala en distintos puntos de Estados Unidos. Uno de los más ambiciosos se ubica en la zona rural de Luisiana, un proyecto que Donald Trump aseguró que tendrá un costo inicial de $50,000 millones. Zuckerberg llegó a describir el tamaño del centro como una isla, la isla de Manhattan. Además, este mes la compañía anunció acuerdos con empresas estratégicas para posicionarse como uno de los mayores compradores corporativos de energía nuclear en el mundo. Ya valimos por dos. Meta ya comprometió una inversión de $600,000 millones en infraestructura para diversos proyectos y ahora ese proyecto quedará bajo la supervisión de la amiga Dina. La ejecutiva cuenta con una extensa trayectoria en el sector financiero. Pasó 16 años en Goldman Sachs, donde lideró el negocio global de banca de inversión soberana. Más recientemente se desempeñó como presidenta y jefa de servicios globales para clientes de la firma BDT & Partners. Dejará este cargo para sumarse a Meta, aunque permanecerá como miembro de su consejo asesor. Powell también mantiene fuertes vínculos políticos. Fue asesora adjunta de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Donald Trump y trabajó previamente en la administración de George Bush. Su esposo Dave McCormick, sí, como la mayonesa, es senador republicano por el estado de Pensilvania. El propio Trump celebró su nombramiento con un mensaje en su red social, Truth Social, donde la calificó como una persona fantástica y muy talentosa. ¿Y ustedes qué piensan, solecitos? ¿Les gusta que la nueva jefa en Meta sea ex asesora de Donald Trump y que pronto tenga acceso ilimitado a sus datos para desarrollar proyectos de inteligencia artificial? Pues si no les molesta, ni modo. Este es el mundo que nos tocó vivir y hay que vivirlo al máximo antes de que todo sea una simulación gracias al anuncio androide de Mark Zuckerberg. Y que van a tener nuestros datos y van a invadir todo el mundo y así. ¡Ánimo! Lo que le voy a contar ahora puede entrar al terreno de lo ridículo, de lo vergonzoso o de la pena ajena. Mire, ya ni sé. Pues mientras Argentina atraviesa una de sus etapas más complejas en materia económica, social y ambiental, el presidente Javier Milei decidió dar un paso fuerte en el terreno de la comunicación internacional. ¿Cómo no? Porque eso es lo importante. El mandatario lanzó oficialmente sus redes sociales en inglés con un video de alto impacto visual que lo presenta como un superhéroe libertario, dispuesto a librar cualquier batalla cultural a escala global. El anuncio llegó a través de un clip de 1 minuto de duración narrado por el mismo personaje conocido como el general ANCAP, quien describe al jefe de Estado como un verdadero héroe y un peso pesado como influencer mundial. El video combina música de los Rolling Stones con imágenes cuidadosamente seleccionadas, desde el encuentro de Milei con el expresidente estadounidense Donald Trump hasta fragmentos del recital que protagonizó en el Movistar Arena durante la presentación de su último libro. También aparecen paisajes de discursos presidenciales en los que Milei reitera sus amenazas contra los zurdos, que tanto le molestan los zurdos, a quienes convoca a derrotar en lo que define como una batalla cultural. Todo enmarcado en una estética épica y provocadora que parece un crossover con Johnny Bravo. ¿Cómo no? En fin, qué horror. Bueno, las nuevas cuentas oficiales en inglés, ya activas en plataformas como Instagram, YouTube, X, TikTok y Facebook, según se informó, estos perfiles serán utilizados para difundir contenidos relacionados con la agenda presidencial. Ya, por favor. O sea, no puede ser peor. Las reformas impulsadas por el gobierno y la visión que Milei busca proyectar del país sudamericano en el escenario internacional. A nadie le importa quién es Javier Milei. Queremos ver un buen gobierno para los argentinos.
Bueno, en fin, el Partido Socialista La Libertad Avanza respaldó el lanzamiento mediante un comunicado en el que explicó que la iniciativa apunta a ampliar el alcance internacional del mensaje del presidente, comunicar de primera mano las políticas de gobierno y fortalecer el vínculo con audiencias globales. El texto remarcó que se trata de una estrategia de comunicación directa sin intermediarios, alineada con el creciente interés internacional por el proceso de transformación que, según el gobierno, atraviesa el país. Esta estrategia de comunicación se produce en un contexto de alineamiento casi total de Milei con Estados Unidos y de la relación política estrecha con Donald Trump. El presidente de Estados Unidos brindó respaldo político y financiero a Milei en la antesala de las elecciones legislativas de octubre pasado, en las que el oficialismo obtuvo un triunfo contundente con más del 40% de los votos. En fin, es una caricatura. Eso es la presidencia de Javier Milei, una caricatura, y fea, y mal hecha, en fin. Y ya para cerrar este martes de inteligencia artificial, metadatos, caricaturas y el internet de las cosas, ¡ay! Un saludo a Purificación Carpinteiro, nos dio el mejor meme de la década. Bravo, amiga, tú lo sabes todo, sabes qué es el internet de las cosas. En fin, donde quiera que estés, chula, besotes. En fin, le contaba yo que la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó a la publicación de Donald Trump, donde compartió una supuesta actualización de Wikipedia que la identifica como presidente interino de Venezuela. Así es, solecitos, a este mundo hemos llegado, donde una presidenta interina sale a desmentir una captura de pantalla de Wikipedia, publicada por el presidente que secuestró al expresidente al expresidente Maduro de su país y por el cual ahora ejerce como presidenta interina. Otra vez la humanidad supera a la inteligencia artificial. Sí, vamos con el video del desmentido de la compañera del sí. En Catialamar fue una de las zonas más impactadas por la agresión ilícita, ilegal del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Desde acá, bueno, nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Y avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional para reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela. Bueno, estamos hoy, Héctor, acá. ¿Cuál es la canción del día, Solecito? Buenos días. It was a good day, de Ice Cube. No, ¿No? ¿No te la sabes? no, porque no habíamos quedado en eso. En eso no quedamos. O sea, habíamos quedado en dos, ¿verdad, Rafael? Quedamos en Get Lucky de Daft Punk o... ¿Cuál era la otra? Secreto de Amor de Joan Sebastián. Es como... ¿Sabes qué? En los exámenes, la opción C. En los exámenes, la opción C dice el Solecito. ¿Sabes qué? Te estás revelando. Y eso ya no me está gustando. Entonces, no vamos a cambiar de personaje. Pero te pido, por favor, que reconsideres, recapacites. Gracias, Solecito. Voy a hablar de una cosa que me encanta. Ustedes lo saben, yo lo sé. Durante estos meses que nos hemos conocido, usted y yo, sabe que a mí particularmente es uno de mis temas favoritos. En todos lados. Bad Bunny. Reanudó su gira mundial. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Ay, miren qué precioso ser humano. Bueno, debí tirar más fotos World Tour en Chile el pasado fin de semana, donde sorprendió a sus fans en su primer concierto al rendir un emotivo homenaje al icónico cantautor y activista Víctor Jara. Benito en modo revolucionario otra vez. Durante su primera actuación en el Estadio Nacional de Chile, Bad Bunny interpretó El Derecho de Vivir en Paz, una pieza que resuena con la lucha y la esperanza del pueblo chileno. En cuestión de segundos, el público reconoció la melodía, lo que creó un instante de conexión colectiva que transformó el Coloso de Ñuñoa en su espacio vibrante de emoción y significativo.
Imagínate. La elección de la canción y el escenario no pasó desapercibido. El Estadio Nacional en su lugar es un lugar de historia en Chile. Es un gran homenaje, dado que miles de personas fueron arrestadas y detenidas allí después del golpe de Estado militar en 1973. Este acto no solo celebró la música, sino que también evocó la memoria de aquellos que lucharon por la justicia. Así, Bad Bunny se convirtió en un puente entre generaciones, recordando que la cultura es un reflejo de la historia compartida. El señor Víctor Jara, besotes hasta el cielo, fue un influyente cantautor, director de teatro y activista político chileno, consolidado como una de las figuras más emblemáticas de la nueva canción chilena. Su vida y obra estuvieron profundamente ligadas al compromiso social y la cultura popular de su país. Militante del Partido Comunista, fue detenido el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado del militar y dictador chileno Augusto Pinochet. Fue trasladado al entonces Estadio Chile, actualmente nombrado Estadio Víctor Jara, donde fue torturado y asesinado el 16 de septiembre de 1973. Su figura es un referente internacional de la canción protesta y la defensa de los derechos humanos. Su legado continúa vigente como un símbolo de resistencia cultural y justicia social en toda Latinoamérica. Como diría la Rosalía, ¿quién lo diría? Donald Trump llegó a recordar la memoria de Salvador Jara apenas unas semanas después de que el pueblo de Chile se olvidó de su pasado con la extrema derecha y eligió al derechango José Antonio Kast como su nuevo presidente. ¡Qué coraje estoy haciendo! Pero no más. Gracias, Bad Bunny. Me ponen a Bad Bunny, por favor. Quiero seguir mirando a este hermoso sujeto. Gracias, Bad Bunny, por lo que hiciste. ¿Y sabes qué? ¿Qué saque de onda? ¿Qué saque de onda para los chilenos? Así como, ¿qué? ¿Víctor Jara? Nos vinieron a recordar a Víctor Jara en medio de el desastre que armamos en las elecciones. En fin. No digo que los otros sean mejores, la verdad. Ahora sí. Pónganme, por favor, de la peli que voy a hablar. Esta película, usted la tiene que ir a ver. ¿Por qué? 1, porque se va a distraer. 2, porque sí está buena. 3, porque son grandes actuaciones. Pero de eso le voy a hablar a continuación. Para aquellos que quieren pasar un par de horas preguntándose ¿qué acabo de ver? ¿Qué pasó aquí? Les recomiendo ir a ver al cine la película de La empleada, The Housemaid. Un thriller psicológico muy entretenido, la verdad, que ha sorprendido en la época del denominado cine para las girls. Pero antes de que les cuente de qué va, sin spoilers, o sí, no sabemos, les cuento que esta pieza cinematográfica se estrenó con fuerza a finales de diciembre de 2025. La película llegó a las salas de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025 y a inicios de enero de 2026 arribó a los cines de toda Latinoamérica, incluida nuestra hermosa nación, México. Bueno, esta película está protagonizada por Sydney Sweeney en el papel de Millie Calloway, la empleada doméstica con más secretos que un chat con tu mejor amiga, verdades incómodas. La cinta cuenta también con la participación de Amanda Seyfried como Nina Winchester, Brandon Sklenar, guapísimo y gran actor, Bueno, este señor no aparece aquí, pero no sé por qué me hicieron eso. Si yo lo que quería era la trama y dice el productor que había prioridades y entonces su prioridad fue Sydney Sweeney. Pero bueno, la trama nos lleva por la vida de Millie, una joven con un pasado complicado que vive en su auto y decide buscar suerte como empleada doméstica de una familia muy fifí. Pronto descubre que esa casa esconde situaciones muy turbias y oscuras. Nada es lo que parece y cada habitación guarda una sorpresa. Y le digo, esas sorpresas no son nada agradables. La película está basada en la serie de novelas tituladas The Housemaid, publicadas en 2022 por la autora Freida McFadden. Bestseller internacional que ahora da el salto de las páginas a la pantalla grande. Aquí se me olvidó escribirlo, pero
yo le quiero contar que la autora del libro, de los libros, porque es como una saga, como Harry Potter. Nunca he leído los libros de Harry Potter, pero sé que hay una saga. El punto es que se asoció con Sydney Sweeney, la polémica Sydney Sweeney, y hicieron esta película. Entonces, ahí nomás se la dejo porque es coproductora de esta película y la verdad es que está bastante bien hecha. En taquilla, la empleada recaudó cerca de $19 millones en su apertura en Estados Unidos y superó rápidamente los $133 millones a nivel mundial. Esto, quiero decirle, que es la primera vez después de todos los tropiezos que ha tenido Sydney Sweeney con sus desastrosas películas que han recaudado un peso en taquillas, esta es la primera que le pega. Entonces, por ahí vemos. Miren, yo hice la tarea. Este fin de semana fui a verla para traerles a todos los detalles y esta es mi nunca humilde opinión. Las actuaciones son impecables. Amanda es la mejor. Hace un trabajo espectacular. Luego le siguen el guapísimo Brandon Sklenar, que nos lo da todo. Nos dio actuación, nos dio rostro, nos dio cuerpo, nos dio actitud. Aplauso lento a Brandon. Sydney Sweeney, bien a secas, no es su mejor papel. Ojito ahí, nada más yo le voy a contar aquí, ojito ahí a la escena del hotel. Se lo dejo a usted, amigo cochinón, para que lo use como quiera. Tampoco crean que es la película del año, pero tiene buenos giros, unos más predecibles que otros, y cumple la función de entretener. Yo me la pasé muy bien. Y ya poniéndome más profunda, les voy a decir que esta película llama a la reflexión sobre el gaslighting, que no es sino una técnica de manipulación constante en la que una persona puede desconfiar de su propia percepción. Hay mucha violencia psicológica que tiene un peso muy fuerte en la construcción de la identidad y la autoestima de quien es víctima. Y ya para cerrar, la película también abarca violencias que atraviesan hasta hoy en día a muchas mujeres con falta de capacidad para sostenerse económicamente. Y esto genera relaciones de poder sumamente destructivas, pues quien las padece es incapaz de poner límites, lo que genera formas de interactuar y vincularse para sobrevivir. No para vivir, no para defenderse, para sobrevivir. Y son incapaces de mantenerse en el vínculo sin autodestruirse. Seguro, hasta se les quitaron las ganas de comprar palomitas. Pero esa es mi opinión. Yo los invito a pensar sobre esto. Si la ven, escríbanme y comentamos La empleada juntos. Y ya. Esto fue todo por el día de hoy, pueblo de México. Gracias por su atención y no olviden dejar su like, suscribirse y compartir este video. Nos vemos mañana con el corazón por delante. ¡Adiós!